Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un video muy interesante donde estaremos hablando acerca de cómo podemos hacer un banqueo de una computadora del auto. Así que vamos a ver todas las características, los puntos de electricidad, los puntos de tierra, los puntos de alimentación, toda esa información y más la veremos en el siguiente video. Comprobación o banqueo de una computadora automotriz. Identificación de los conectores de la computadora. Es muy importante contar con la información correcta para no generar un cortocircuito o inducir corriente o tierra en los terminales en donde no corresponda. Identificar el tipo de computadora según el año, vehículo y modelo. Es importante analizar la información de los pinout del PCM para rastrear las terminales que llevan alimentaciones de voltaje y tierra. Rastrearemos las alimentaciones tanto de voltaje y tierra para poder hacer funcionar la computadora. Para eso es muy importante contar con la información adecuada para la computadora a comprobar. En caso de no contar con las especificaciones de los pinouts, busque el diagrama eléctrico específico de la unidad o computadora y proceda a buscar las conexiones de alimentaciones. Los diagramas eléctricos son de gran utilidad para el banqueo de una computadora automotriz, ya que nos dan a conocer el circuito eléctrico de las alimentaciones correctas que induciremos para la comprobación del PCM, SM, EQ. Una vez localizadas las tierras, empezaremos por alimentar a la computadora y obtener respuesta para saber que se encuentra bien alimentada. Respuestas de la computadora automotriz. Existen sistemas y computadoras que al recibir alimentaciones dan como respuesta un control en la activación del relevador de la bomba. En algunos casos la activación se da por 2 segundos por medio de una tierra controlada por el ESM. En algunos sistemas como General Motors, la computadora da un control de corriente por 2 segundos. Recuerde que si la computadora no recibe información sobre el giro del cigüeñal, no se tendrá control constante de estos relevadores. Con el EQ captaremos la señal de activación por 2 segundos al momento de alimentar la computadora. Cuando la fuente de regulación de la computadora se encuentra en buen estado y está correctamente alimentada, como resultado obtendremos una regulación de 12 BCD o 5 BCD según sea el caso o el sistema. Además de filtrar las alimentaciones de tierra para la red de sensores, en algunas computadoras existen distintos voltajes a regular. Le sugerimos verificar su diagrama eléctrico para una mejor comprobación de la computadora. Señales y respuesta del PCM, SM y EQ. Una vez que la computadora recibe alimentaciones, es necesario que se informe del giro del cigüeñal y de la posición del árbol de levas. Los sensores de posición del cigüeñal envían una señal de información digital o inductiva según sea el sistema o marca. Esta información dará paso a la activación de los drivers de control del sistema de encendido y el sistema de inyección. Cuando la señal de los sensores CMP y CKP es captada por la computadora, comienza el trabajo de estos drivers para el encendido del auto. Equipo diseñado para simular las señales de los sensores de posición del cigüeñal CKP y del árbol de levas CMP. El CKP es un equipo diseñado para la simulación de la señal de los sensores de posición del cigüeñal y del árbol de levas. En la actualidad, las computadoras necesitan recibir la señal de los sensores CKP y CMP de manera sincronizada, para que de esta manera la activación de los drivers de encendido y de inyección de la bomba de combustible. Una vez que la computadora recibe señal de los sensores CKP y CMP, controlará de manera constante la activación al relevador de paro automático y el relevador de la bomba de combustible. Por eso, proceda a localizar en el diagrama eléctrico pinouts las líneas de control de los inyectores y el sistema de encendido. Comprobación o banqueo del PCM. Proceda a realizar las conexiones tal y como se muestra en la imagen, siguiendo los pasos que se dan a continuación. Prueba práctica del banqueo del PCM en el automóvil. Este tipo de comprobación en el automóvil se realizará en caso de que la computadora no pueda ser banqueada fuera del automóvil debido al sistema inmovilizador del auto. De esta manera, como el vehículo reconoce la llave, solo se tendrá que colocar el interruptor de encendido en ON. Siguiendo los pasos que nos indica nuestra comprobación en el manual de soluciones,
Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.